Luego les voy a hablar sobre un caso de estudio que me pareció bastante interesante. También invité a un investigador para que él nos hable directamente sobre su caso de estudio. En principio les iba a comentar yo porque está publicado en un paper de Nature, pero me pareció más interesante, más interactivo para ustedes que escuchen de su propia voz. Entonces, al final de la clase mía se va a conectar él y les va a comentar sobre ese estudio que también consideraría yo que es un caso de cómo se podría manejar de una forma muy, muy inteligente y muy verde los ecosistemas andinos. Entonces, él va a ir al finalizar mi clase y les va a explicar esto. Bien, entonces comencemos por... ¿Dónde están? Bien, entonces comencemos por aquí. Primero, sería importante, ¿no es cierto? Espérense un segundo. Ya, entonces, primero sería importante conocer acerca de esto, ¿no es cierto? Dar una definición de lo que significa el manejo de ecosistemas, pero desde esta visión de cuencas hidrográficas. Entonces dice, el manejo está guiado por metas explícitas, tiene que tener unos objetivos claros, está ejecutado con políticas, con protocolos y prácticas muy bien definidas, es adaptable mediante monitoreo e investigación científica. Entonces, eso quiere decir que primero vamos a analizar bien nuestro ecosistema, vamos a comprenderlo, vamos a comprender los procesos que están sucediendo en ese ecosistema y eso se tiene que hacer inevitablemente con monitoreo y con investigación científica. Basados en eso, en nuestro mejor entendimiento de las interacciones y de los procesos ecológicos necesarios para mantener la composición, la estructura y el funcionamiento del ecosistema. Entonces necesitamos, ya les había yo dicho algunas veces, primero conocer muy bien y por eso es que me enfoqué bastante en explicarles sobre esta parte del monitoreo, porque no hay mucha literatura resumida sobre esto, entonces por eso me había yo enfocado en las clases anteriores en explicarles muy bien cómo se monitorea y estas interacciones que existen, cómo se monitorea también, cómo podemos comprender las interacciones que hay en los ecosistemas, porque eso es básico para luego aplicar estrategias de manejo. ¿Sí? Entonces no podemos aplicar estrategias de manejo en ningún caso en el que no se conozca absolutamente nada. Primero hay que conocer el ecosistema. Luego había encontrado yo en este paper de Maas y Kotler un lineamiento muy, muy interesante, es un artículo que está en español, les colgué también en el campus para que ustedes lo puedan revisar, pero lo vamos a revisar hoy, o sea, vamos a resumir hoy ese artículo en el que nos da unos lineamientos bastante sencillos, pero bastante útiles para poder hacer manejo, ¿sí? Entonces es más o menos así, digo más o menos así porque cada ecosistema tiene sus particularidades. Entonces, habrán algunos ecosistemas en los que esto nos tome más tiempo, otros en los que nos tome más tiempo la implementación de las estrategias. En fin, van a haber muchas variantes, pero el lineamiento general va a ser el mismo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para manejo? Primerito, una síntesis del conocimiento base. ¿Sí? Eso significa conocer qué es lo que ya está dicho sobre ese ecosistema, qué es lo que ya se ha hecho, qué datos se obtienen. Entonces, primero deberíamos saber siempre un ecosistema va a estar bajo un determinado uso del suelo, ¿no es cierto? Siempre va a estar bajo un uso del suelo por las comunidades que ahí viven. Y luego vamos a tener que saber qué datos se obtienen. Entonces, ya puede que ya tenga algún tipo de monitoreo ahí, puede que ya se hayan hecho algunas cosas o puede que no. Entonces eso tengo que investigar, saber qué datos tiene esa cuenca y qué puedo obtener a través de información remota, porque a veces no tengo muchos datos, pero sí que puedo tener acceso a imágenes satelitales gratuitas o pagadas, a fotografías aéreas gratuitas o pagadas, entonces también tengo que investigar eso y saber qué es lo que puedo pagar, qué es lo que puedo tener gratuito y complementar los datos en caso de que no tenga muchos. Luego tengo que saber qué impacto las actividades humanas han dejado en esa cuenca.
Entonces, analizar, conversar con gente de la comunidad, preguntar, leer acerca de ese sitio y saber si es que existen sedimentos en cuerpo de agua, irme yo mismo, verificar si es que hay coliformes, tasas de deforestación, dependiendo del manejo que yo quiera dar, dependiendo de eso van a ser las preguntas que yo haga y el conocimiento que yo quiera tener del impacto de las actividades en esa cuenca va a depender del manejo que yo quiera dar. Entonces tengo que hacer todo ese tipo de preguntas. Además, aquí en el artículo encontramos algunas preguntas que me parecen muy interesantes sobre, por ejemplo, no solo es importante conocer el ecosistema en sí, porque el ecosistema siempre está añadido a las personas que viven en él, ¿no es cierto? Entonces debemos identificar el contexto natural y socioeconómico que ahí se maneja, ¿sí? Entonces, para eso tendría yo que preguntar, por ejemplo, cuáles son los principios ecológicos que pueden ser utilizados en el manejo de este ecosistema en particular. ¿Cuáles son los procesos ecológicos que mantienen esa integridad de este ecosistema? ¿Cuáles son los procesos ecológicos que yo, si es que toco, si es que altero, si es que cambio, van a crear un gran impacto en mi ecosistema? Tengo que entender eso, cuáles son los principales factores que alteran. También dice, puede definirse una referencia de buen manejo, es decir, si es que yo tengo una referencia en un ecosistema que se parece y en ese ecosistema han utilizado y han implementado exitosamente herramientas o estrategias de manejo muy buenas, entonces tengo que analizar si es que las puedo yo también implementar en este ecosistema en el que yo estoy estudiando. Existe una escala espacial y temporal adecuada. Esto es sumamente importante porque yo tengo que planificar muy bien mis estrategias de manejo, entonces tengo que saber a qué escala espacial y a qué escala temporal puedo abordar este tema. ¿Sí? Con respecto a la escala espacial, estoy ya hablando de cuencas hidrográficas, pero las cuencas hidrográficas, como yo les había dicho, se pueden dividir una cuenca grande en subcuencas, en microcuencas. Entonces tendría que yo analizar hasta dónde quiero estudiar, si es que la cuenca grande o las subcuencas más pequeñas. Mientras más grande sea mi escala espacial, mientras más grande sea mi escala temporal, obviamente el costo de mi manejo va a ser mucho mayor y también el tiempo y todos los implementos necesarios para ese manejo van a ser más grandes. ¿Cuáles serían también las limitaciones para un buen manejo de este ecosistema? A veces las limitaciones tienen que ver con los procesos ecohidrológicos en sí y a veces las limitaciones tienen en cambio que ver con las instituciones políticas que trabajan sobre eso, con las personas que están ahí, que quieren o no quieren el manejo. A veces muchas personas sí quieren, la comunidad local sí quiere ese manejo, pero las estrategias políticas o gubernamentales no me permiten. Entonces tengo que analizar muy bien también esas limitaciones. Desde una perspectiva socioeconómica, ¿cuál es la historia del manejo en ese ecosistema en particular? Tengo que ver lo que se ha hecho ya ahí, qué sectores sociales están involucrados en el proceso de manejo, qué instituciones regulan las actividades de manejo, tienen que ver con lo último que les dije en la diapositiva anterior, qué discursos y argumentos provienen de estos diferentes sectores sociales que participan en el proceso, es decir, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Cuál es la dinámica social que ellos tienen para aceptar o no el manejo que se imponga o que se vaya a practicar, de preferencia en conjunto? No es una imposición externa, sino es una actividad que se la hace en conjunto, siempre con las personas que conviven en ese ecosistema. ¿Qué valores, actitudes, conductas repercuten en el control y o mantenimiento de la integridad estructural y funcional de los ecosistemas? Entonces, todas estas preguntas son súper claves para yo poder tener un conocimiento base y para yo poder saber qué estrategias de manejo quiero utilizar y puedo utilizar. Bien, después de tener este conocimiento base, lo que debo hacer es definir mi situación, mi escala espacial, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que vamos a utilizar esta visión de definir el ecosistema como una cuenca hidrográfica, ¿sí? Y esto tiene algunas ventajas. Las cuencas hidrográficas tienen una delimitación física, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de ecosistemas, un ecosistema está relacionado con otro. Existen interacciones, existen relaciones entre un ecosistema y otro, existen relaciones entre, por ejemplo, si quiero delimitarlo por provincia, igual, puedo estar con la delimitación de provincia, puedo estar cortando un ecosistema
y no puedo delimitarlo de esa forma, no es la forma más adecuada. Las cuencas hidrográficas no es perfecto, pero tienen ya una delimitación física, ¿sí? Tienen una delimitación física, yo la puedo delimitar refiriéndome a las alturas y delimitarlas por el aporte del agua que hace hacia esa cuenca. Entonces, de esta forma yo podría encontrar una forma de encasillar, digamos así, mi ecosistema en una cuenca, ¿sí? El agua controla la dinámica funcional del ecosistema, ¿sí? Y al mismo tiempo es un elemento central en el desarrollo económico y social de las comunidades, ¿sí? Es por eso que puede resultarnos bastante útil esta delimitación de cuenca como para poder manejar. La cuenca está formada de subcuencas y microcuencas, que ya les había dicho. Estas permiten trabajar a diferentes escalas espaciales, entonces yo también debería, dependiendo del objetivo y del alcance que tenga el manejo, delimitar cuál sería esa escala espacial que quiero. Es importante también identificar los principales sectores sociales que tienen injerencia directa o indirecta en el manejo de nuestra cuenca. Por ejemplo, si estamos trabajando con una cuenca del sur del Ecuador y esa cuenca se va hacia la parte del Perú, entonces tengo que identificar si es que voy a poder hacer un manejo integral. Es más complicado, pero sí se puede hacer. De hecho, hay un caso de estudio también que les puedo mostrar en alguna otra clase sobre el manejo integrado de una cuenca del sur del Ecuador y del norte del Perú. Entonces, sí que existen formas jurídicas y políticas de hacerlo, pero es un poco más complejo. ¿Cuál sería el siguiente paso? La identificación de objetivos y metas. Entonces, una vez que ya se haya terminado este bucle, si ven ustedes aquí esta flecha, una vez que yo digo voy a definir mi cuenca y me doy cuenta que no conozco lo suficiente y esa cuenca tal vez no estuve definiendo una cuenca muy pequeña o demasiado grande, hay más interacciones de las que me doy cuenta. Entonces, otra vez voy y analizo bien, encuentro más datos, busco más datos, defino otra vez mi ecosistema. Entonces, una vez que terminé este pequeño bucle, voy a definir ahora sí los objetivos y metas de mi manejo. Si ven que estoy hablando en general, no he dado ejemplos todavía de manejo, todo esto se podría aplicar en múltiples contextos de diferentes ejemplos que se pueda manejar, ¿sí? Pero justamente esa es la idea de tener un lineamiento general. Bien, entonces, luego de que ya conozco mi sistema y ya defino cuál es la cuenca en la que voy a trabajar, entonces ahora sí me dedico a identificar los objetivos y metas de mi manejo. ¿Cuáles son las estrategias que yo quisiera armar? ¿Cuál es el objetivo principal al que quiero llegar? Entonces dice, mediante un proceso de acción participativa, porque tengo que hacer esto con la comunidad y con todos los actores que ahí están. Deme un segundo. Dice, profe, en caso de tener ojos de agua cerca de la cuenca, ¿también se toma en cuenta o cuál es el procedimiento? Esto es una pregunta bastante puntual. O sea, yo puedo tener muchísimas interacciones. Depende el objetivo de mi manejo. Si el objetivo de mi manejo es estrictamente de temas hidrológicos, claro que los tengo que tomar en cuenta. Si es que mi objetivo de manejo es de alguna otra cosa, entonces tal vez eso no sea tan relevante. Todo va a depender del objetivo y de lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, deberían existir talleres en donde se intercambien visiones entre todos los involucrados. Es súper importante que yo tenga una acción participativa. Es súper importante que la comunidad que está ahí sea partícipe activamente de los procesos que se van a dar. Entonces yo tengo que conocer a los involucrados, tengo que conocer cómo funciona esa comunidad. Ya les voy a dar un ejemplo de un caso de estudio en donde precisamente esa es la parte más importante, conocer cómo son los procesos sociales y culturales que se dan en ese entorno. Y luego incorporar también educación ambiental para concientizar sobre problemas que no son obvios. Mucha gente, últimamente he estado leyendo algunos artículos, por ejemplo, de percepción de cambio climático en los Andes. Muchos artículos hay sobre eso, hay muchos artículos de percepción en otros lugares también. Y lo interesante es saber que ellos se están dando cuenta porque les está impactando el cambio climático y sin embargo
le atribuyen a otras cosas. Por ejemplo, ellos atribuyen mucho a la acción del hombre, lo cual es cierto, ¿no? Pero no es algo que aprendieron en la escuela, es algo innato, es algo que a ellos se les da. A las comunidades andinas dicen, no puede ser la madre naturaleza, somos nosotros los que estamos haciendo estas cosas y estos cambios, ¿sí? Entonces es algo innato de ellos, es una percepción totalmente innata de que somos los humanos los que estamos impactando nuestros ecosistemas. Dice Diana Encalada, acaba de decirme que no se puede conectar. Ok, sí, eso no hay problema. Ustedes saben que luego tienen el video para que puedan seguir las clases. Bien, entonces eso con la identificación de objetivos y metas no se puede hacer desde un actor externo. Si yo soy una ONG, si soy el gobierno, no puedo ir y decir aquí se va a manejar esta cuenca de tal forma, punto final. Porque luego existen resistencias obvias, porque ahí viven comunidades y ellas son las que tienen que tomar, tal vez no las decisiones desde un punto de vista científico, pero sí desde un punto de vista de qué es lo que a mí me interesa y hay que llegar a acuerdos, ¿sí? Entonces eso es un paso que no se puede saltar en ningún caso. Luego, construcción de escenarios y análisis espacial, vienen un poco de la mano. Bien, entonces aquí es donde entran las personas como ustedes, los biólogos, los ingenieros ambientales, etcétera. Todos los profesionales entran aquí porque ellos son los encargados de saber qué estrategias son las mejores. Ellos van a definir cuáles son las mejores estrategias. Y para eso, primero tenemos que decir, ¿qué pasaría si se continúa con lo mismo que estamos haciendo ahora? ¿Sí? ¿Qué pasaría si no cambia nada? Ese sería el primer escenario, el escenario cero. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Cómo vamos a responder eso? Hay múltiples formas. Hay modelos conceptuales, hay modelos matemáticos, desde la forma más simple a hacer un taller y conversar con la comunidad y decir, a ver, ¿qué es lo que ha estado pasando en esta cuenca? Bueno, eso va a seguir pasando, ¿sí? Conversar sería como la parte menos tecnológica, ¿sí? Pero luego existen muchísimos modelos en los que yo puedo coger mi cuenca y hacer un modelo conceptual, el más barato. Entonces, el modelo conceptual a qué se refiere? A simplemente sacar, extraer los procesos que se están dando en esa cuenca y unirlos en un modelo. Entonces yo digo, bueno, llueve tanto, es un modelo conceptual, es una caja negra. Entonces yo pongo ahí un proceso, estoy hablando de poner en un software, ¿no? Pongo en un software este proceso de precipitación, pongo en otro software este proceso de caudal, encuentro todos los datos que puedo y los uno, pero es un modelo de caja negra que no está describiendo matemáticamente los procesos que se están dando ahí. Luego sí tengo modelos mucho más complejos, modelos distribuidos, modelos semidistribuidos, modelos completamente detallados de lo que está sucediendo. Entonces, mientras más datos tengo, más complejo puede ser mi modelo, pero también puede ser más preciso en darme respuestas sobre cómo está funcionando. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo una cuenca hidrográfica que casi está en su estado natural porque no ha sido tocada, está en una parte muy alta de los Andes y no ha sido casi tocada, ¿sí? Pero yo voy a tener ahí asentamientos o voy a tener ahí una represa, yo qué sé, cualquier cosa que pueda pasar ahí. Yo cojo un modelo, armo mi modelo, si tengo suficientes datos lo calibro y lo valido muy bien, y luego en mi modelo pongo escenarios, ¿sí? El primer escenario, el escenario cero, es que las cosas siguen como están, no hay cambio climático, no hay absolutamente nada, todo está bien. El segundo modelo, hay cambio climático, pero no he hecho ningún cambio, ninguna actividad humana directa en mi cuenca, pero hay cambio climático, es otro escenario. Cojo otro escenario sobre qué pasaría si cambio el uso del suelo, ¿sí? Entonces esto ya no es pajonal normal, sino ahora voy a poner ahí ganadería. Estoy inventando. Otro escenario. Entonces, dependiendo del manejo que yo le quiera dar, de las estrategias que se quieran implementar ahí, yo puedo ir cambiando, puedo ir dando diferentes escenarios, son modelos y voy a tener diferentes salidas. Entonces, puedo decir, por ejemplo, si es que cambio el uso del suelo aquí, es algo que se ha hecho en los Andes, hay artículos muy bonitos al respecto, por ejemplo, sobre todo de esto hay bastante investigación sobre cambio en uso del suelo. ¿Qué pasa si es que cambio de pajonal o de árboles, de polilepi sin tocar a ganadería o a pastoreo? ¿Sí? Entonces, obviamente, las relaciones hidrológicas,
los procesos ecohidrológicos van a cambiar. ¿Se acuerdan que yo les decía que son las primeras capas del suelo en el páramo, por ejemplo, que son las que más importantes? ¿Qué pasaría si yo afecto eso con mucho pastoreo? Entonces se va a compactar el suelo y puede que empiece a modificarse la cantidad de agua en las vertientes que yo tenga o la calidad del agua. Entonces, todos esos escenarios yo puedo correrlos en modelos hidrológicos, también en modelos de superficie. Estos modelos de superficie son bastante más complejos, también necesitan muchos más datos. También hemos hablado ya de esto, también podría yo tener un modelo muy complejo que tome en cuenta capas muy profundas del suelo, porque las aguas subterráneas son importantes en el ecosistema. Entonces puedo tener todo este tipo de escenarios, ¿sí? Entonces, puedo construir estos escenarios y tomar decisiones de manera muy técnica. Luego, el diseño de las intervenciones. Una vez que yo ya construí los escenarios, una vez que yo ya tengo idea de qué es lo que mejor me puede funcionar, entonces empiezo a hablar sobre estas intervenciones técnicas, institucionales y comunicativas que voy a hacer en mi cuenca. ¿Cuáles son las técnicas? Voy a hacer una manipulación sustentable siempre del ecosistema, no voy a dañar mi ecosistema, por eso es que tengo que conocerlo muy bien para tomar estrategias que no dañen mi ecosistema. A aquellas estrategias ecológicas respetuosas con el medio ambiente, dicen, que inducen a la conservación y mejoramiento del ecosistema o incluso a la restauración. Esa también es una estrategia de manejo, ¿no es cierto? Restaurar. También tengo estrategias institucionales, que son transformar las reglas de interacción social relacionadas con el manejo. Entonces, yo podría tomar decisiones institucionales que transformen esas prácticas sociales que no están siendo ecológicas, que no están siendo verdes con mi ecosistema, ¿sí? Entonces, también podría yo hacer eso. También estas estrategias institucionales me van a permitir estrategias de manejo. Y luego tengo las comunicativas, que son medidas de intervención orientadas a transformar el escenario de generación y discusión de la información. Entonces, son discursos, argumentos de diferentes sectores sociales que participan en el proceso de manejo. En el caso de estudio que yo les voy a comentar hoy día, también tiene que ver mucho esto de las estrategias comunicativas, porque el caso de estudio es en comunidades andinas. Entonces, toda esa visión que ellos tienen de cómo se ha hecho y cómo se debe hacer es sumamente importante y se debe manejar discursos adecuados para poder hacer prácticas de manejo exitosas. Aquí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, mejorar prácticas agrícolas en un sistema afectado por el uso intensivo de fertilizantes. Solo puede conseguirse con la comprensión de cuál ha sido la afectación del sistema, con comunicación de buenas prácticas a la comunidad. Entonces, a veces, obviamente, la gente de la comunidad no quiere dañar su propio ecosistema, pero no sabe cómo hacerlo mejor. Entonces, puede que esté utilizando fertilizantes sumamente dañinos para sus fuentes de agua y está dañando a ellos, se están dañando a ellos mismos, el agua que ellos mismos están consumiendo y el agua que consume aguas abajo la gente. ¿Sí? Entonces, muchas veces es por desconocimiento, no por querer hacer un mal necesariamente. ¿Sí? Por eso las estrategias de comunicación son sumamente importantes. Luego de que ya he tenido el diseño de intervenciones y que estoy segura de que mi diseño está bastante bien, entonces ya terminé este bucle, ya construí todos los escenarios bien hechos, ya diseñé mis intervenciones, tengo que reformular mis objetivos y metas porque muchas veces ya cambió en el camino de los escenarios, puede cambiar bastante las cosas que hice, por eso este bucle de aquí. Cuando termine ese bucle de ahí, puedo entonces implementar esas estrategias. Entonces ya cuando he tenido, si ven que la parte más importante es hacer el estudio. Es hacer y diseñar todo el estudio de manejo, es la parte más larga, la más importante. Y implementar una estrategia de manejo porque funciona en otro lado, puede que de suerte me salga bien, pero no, casi no, porque todos los ecosistemas, las comunidades son diferentes, las interacciones sociales, culturales, solo cambiarme de un país a otro es totalmente distinto. Entonces, por eso es que la parte de estudio, de construcción de escenarios, de diseño, es la parte más larga. Luego vienen sí las implementaciones de las estrategias, que si es que yo he tenido una buena comunicación con la gente de la comunidad, no van a ser tan costosas ni tampoco me van a tomar tanto tiempo y no van a tener tantas complicaciones. Si es que yo hice bien lo anterior, no voy a tener tantas complicaciones. Si es que voy y impongo una estrategia de manejo a una comunidad
doy 2 talleres y digo, así se va a hacer porque esto es lo que sirve, porque yo sé que así sirve, no va a funcionar. Si es que yo no hice todo este proceso, involucrando a los actores principales desde el comienzo, no voy a poder implementar las estrategias de manejo ni de forma rápida ni de forma exitosa. Entonces, la implementación tiene que ver con una definición clara de los compromisos y ventajas de cada actor. Es usual que, por ejemplo, en países en desarrollo, con nuestra inequidad económica y social, tenemos acuerdos de incentivos o de subsidios por los territorios que se van a utilizar en el manejo o dejar de utilizar. Esto es muy común. Pero es importante que estos incentivos, si es que existen, sean detonadores de procesos, es decir, a partir del incentivo se empieza a implementar la estrategia de manejo y no me vuelvo dependiente de ellos, es decir, no me vuelvo dependiente de que cada cierto tiempo voy a dar un incentivo por tal o cual cosa de mis estrategias que yo esté utilizando de manejo. Entonces, no me vuelvo dependiente de sus incentivos, a veces son detonadores de procesos, pero no me puedo volver dependiente a lo largo de todo mi programa de estos incentivos. Y por último, es sumamente importante que yo monitoree el proceso de manejo. ¿Qué significa esto? Yo ya implementé mis estrategias de manejo, pero siempre voy a estar, bueno, no siempre, durante algún tiempo voy a definir un tiempo de monitoreo de este proceso. Es decir, voy a saber voy a determinar cuáles son las variables que debería yo monitorear a corto plazo o a largo plazo y dónde recolectar esos datos, cómo recolectar esos datos, cada qué tiempo, con qué resolución, etc. Entonces, ¿para qué voy a monitorear? Para saber si mis estrategias de manejo que yo utilicé están siendo útiles, ¿sí? Para saber si es que tengo que corregir algo, si tengo que redefinir. Puede que durante todo este proceso yo haya tenido datos que no son tan fiables o no haya tenido muchos datos, entonces necesariamente tuve que implementar las estrategias sin un conocimiento profundo. Ahí va a ser aún más importante que yo monitoree este proceso, porque entonces voy a poder saber que esta estrategia no me funcionó bien, que el escenario que yo construí no está resultando cierto en la práctica, y entonces voy a redefinir estrategias. ¿Sí? Entonces, por eso este es el bucle más grandote, porque si no está funcionando, si yo en mi monitoreo defino que no está saliendo las cosas como yo pensé en mis escenarios, regreso otra vez al inicio y necesito un mayor conocimiento de mi sistema. Ya, ese sería el peor de los casos, pero puede que exista y como dejas mal hecho, es mejor volver al inicio y tomar estrategias diferentes. Es por eso que las estrategias también tienen que ser adaptables, ¿sí? No pueden ser estrategias, o al menos no podría yo tomar una decisión, por ejemplo, se me ocurre ahorita sobre poner una represa. Y eso es algo a lo que no puedo dar vuelta atrás, no puedo definir, bueno, no, mejor no pongo la represa, está hecho. Entonces, si es que es una estrategia de manejo tan profunda, tan fuerte que no puede dar marcha atrás y que no tiene adaptabilidad, entonces yo no podría tomarla sin haber pasado por un riguroso proceso muy definido aquí al inicio. ¿Sí? Entonces, sobre eso tienen que ver. Bien, entonces para finalizar este pequeño lineamiento general, decimos que los ecosistemas son producto de millones de años de evolución. No podemos controlar su dinámica, ya hemos demostrado, ahora que estamos en todo esto de la crisis climática, ya hemos demostrado que no podemos controlar su dinámica, pero los sistemas sociales son más recientes y son más controlables. Por ende, el manejo integral de cuencas hidrográficas lo que intenta es adaptar los sistemas sociales a los naturales, y no al revés, como en muchos casos se hace. Es sumamente importante, es como una filosofía de manejo. Vamos a adaptar los sistemas sociales a los naturales, no vamos a querer que la naturaleza se adapte a nuestros requerimientos. No es sustentable, no es válido. Bien, entonces ahora sí, para poder sentar esto en un ejemplo claro, vamos a ver sobre un caso de estudio que me pareció sumamente chévere. No tiene mucho que ver con cuencas hidrográficas, tiene más bien que ver con agrobiodiversidad en zonas andinas. El siguiente caso de estudio que les digo que el investigador mismo nos va a contar, sí tiene que ver más con seguridad hídrica. Entonces tiene que ver más con hidrología
Este de aquí que me encontré me pareció muy interesante, espero que ustedes también. Bien, entonces este caso de estudio es sobre cómo rescatar o cómo conservar la agrobiodiversidad en Perú, algunas estrategias que se dieron en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que hicieron primero? Primero comprendieron el sistema, ¿no es cierto? Entonces los investigadores primero analizaron qué es lo que estaba pasando sobre agrobiodiversidad en el Perú. Y vieron que la mitad de la población es indígena, ¿no es cierto? Y su hábitat está en una de las áreas más agrobiodiversas del mundo. Existían 8 especies de papas y más de 3.000 variedades locales. Entonces, mucha biodiversidad. A finales del siglo XX se cultivaron las variedades que más producían. Entonces, ¿qué pasó aquí? A finales del siglo XX empezó a haber una demanda, ¿no es cierto?, muy grande de papas y otros tubérculos. Entonces, lo que hicieron fue cultivar las que más producen, ¿sí? Porque si tengo tanta demanda, necesito que salga rápido y necesito unas variedades y unas especies que produzcan mucho. Entonces, de eso llevó a que las otras especies no sean cultivadas más, ¿sí? Entonces, se perdió mucha diversidad por esa razón. Luego se implementaron programas para modernizar el agro, ¿sí? Entonces ya no eran las prácticas que las comunidades indígenas estaban habituadas a hacer, sino que se les empezó a educar en prácticas modernas, ¿sí? Como el uso de germoplasma para asegurar el suministro de variedades, como el uso de algunos insecticidas, como el uso de algunos fertilizantes. Algunos indígenas acataron los programas de modernización, prefiriendo algunas variedades para su cultivo, mientras otros decidieron mantener la diversidad. Esto de mantener la diversidad de sus cultivos les hacía perder dinero, obviamente, pero para ellos era muy importante porque ellos tienen una conexión y una cosmovisión andina muy diferente a la nuestra, ¿no es cierto? Es una visión sustentable de convivir con la naturaleza. Entonces ellos decidieron mantener la diversidad de sus cultivos, no perder esa diversidad, pero fueron solo algunas comunidades, las otras se adaptaron. ¿Cómo las instituciones peruanas reconocieron y asesoraron el problema de esta pérdida de biodiversidad? El gobierno desechó las prácticas indígenas ancestrales por su baja productividad, ¿no es cierto? Entonces, esas prácticas que ellos tenían de mantener la diversidad fueron desechadas porque en un principio, digámoslo de forma seca, para la mayoría de gente mestiza, los indígenas, ahora tenemos mucho más conciencia de esto, ¿no? Pero en el pasado, para mucha gente mestiza, los indígenas eran simplemente gente que estaba aislada, gente que era pobre y gente que era ignorante, ¿sí? Así lo veían ellos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender de ellos? No estaba en su cabeza aprender de sus prácticas, ni siquiera conocerlas, entenderlas, nada que ver. Simplemente vamos a decir, no, lo que ellos están haciendo está mal, porque no les está resultando, ¿no es cierto? No tienen dinero, no tienen educación, no vamos a dar por válido eso. Entonces lo que hicieron fue contratar científicos, estos científicos, para mala suerte, no estaban tampoco interesados en las prácticas ancestrales, simplemente estaban interesados en producir más. Entonces, por eso es que se adaptaron estas prácticas de producir más y se perdió la agrobiodiversidad. Sin embargo, un grupo científico sí que se interesó en comprender la racionalidad y la lógica detrás de esas prácticas indígenas. Dijeron, por algo tienen tanta diversidad. Debe ser por alguna razón. Fueron, vivieron ahí, comprendieron qué es lo que estaba pasando, les preguntaban qué hacían y ellos investigaban por qué. ¿Sí? Entonces, tal vez los indígenas no sabían la razón científica de por qué funcionaba tal o cual actividad, pero estos científicos sí que se interesaron en saber por qué funcionaban tal o cual práctica agrícola. ¿Sí? Entonces, ahí nació el enfoque de la afirmación cultural, que es una palabra que vamos a estar utilizando ahora. A finales del siglo XX, luego, la conservación in situ de agrobiodiversidad ya se volvió una prioridad mundial, ¿sí? Ya se dieron cuenta de que necesitamos diversidad, no solo una especie que producir para consumir, sino que la agrobiodiversidad es bastante importante. Entonces el gobierno empezó a tomar en cuenta esas pequeñas iniciativas de estos pequeños grupos que se estaban formando, que valoraban mucho el conocimiento indígena. Sin embargo, prestaron atención a esas prácticas, pero siempre teniendo en cuenta de cómo mejorar la genética
y no como un fin en sí. Es decir, tomaron en cuenta que sí, estas prácticas pueden que estén funcionando para la agrobiodiversidad, pero no como un fin en sí de tener diversidad de especies, sino como producción. Entonces, siempre lo vieron como un tema de producción. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto del enfoque de afirmación cultural? En el 94, una ONG que se llamaba Cultura de la Biodiversidad implementó prácticas de conservación in situ, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en una de estas comunidades donde se implementaron estas prácticas? Tenían un tipo de ecología vertical, es decir, un tercio del terreno superior estaba dedicado únicamente a cultivo que no tenía ningún sistema de riego, era simplemente alimentado con lluvia. El siguiente tercio estaba dedicado a pastoreo, pero no era su actividad principal. Y el siguiente había sido cedido, por ejemplo, a la plantación de eucalipto por alguna iniciativa X del gobierno. ¿Sí? Entonces tenían este sistema de ecología vertical y el cultivo consistía en numerosos tubérculos, maíz, trigo, avena, diferentes cultivos. ¿Sí? Primordialmente la papa. En las comunidades andinas siempre vamos a ver esto, ¿no? Primordialmente la papa, los tubérculos y algunas otras. Pero esto de tener varios cultivos ahí mismo era lo que también apoyaba y creaba un poco más de diversidad. La ecología vertical fue primordial para el desarrollo de la diversidad, dice. Y la agrobiodiversidad es atribuida al clima y a la geografía. Entonces, generalmente nosotros, incluso cuando escribimos artículos, decimos, es que la diversidad por el clima, por la geografía, pero en este caso, por ejemplo, de la diversidad de cultivos, el rol de la comunidad era demasiado importante. Lo que hacía la comunidad para cultivar era sumamente importante para que exista agrobiodiversidad. Por ejemplo, ellos tenían este sistema del el camino de las semillas. Ya es una visión indígena de que nada está inanimado en la naturaleza, todo se está moviendo y las semillas también siguen el camino que aumenta la diversidad. Entonces, lo que hizo este programa de intervención CESA del Centro de Servicios Agropecuarios fue consultar a los indígenas sobre los tipos de semillas que circulaban, hacia dónde iban, cuándo lo hacían. Comprender esa visión que ellos tenían innata, no sacada de libros, comprender qué era lo que ellos sabían. ¿Sí? Entonces, las semillas habían sido regaladas, por ejemplo, habían sido intercambiadas, cultivadas de una familia a otra. Tenían una forma de cultivo en el que llamaban refrescar las semillas, es decir, tomar las semillas desde una cierta localidad y cultivarlas en una zona más alta. ¿Sí? Entonces, ese sistema de refrescar semillas también hacía que tenía una lógica en esto del camino de las semillas. Entonces, lo que hicieron este programa CESA es crear un mapa de distribución de semillas a partir de ese conocimiento de los campesinos. La agrobiodiversidad experimentada por los campesinos se convirtió entonces en un conocimiento institucionalizado. Eso significa que a partir de estos mapas ya era un conocimiento que estaba, digamos, en la mesa, estaba ya en papel y pasó de ser simplemente una conversación o algo que pasa de generación en generación a estar institucionalizado. Y lo que detecta también es que esta pérdida de agrobiodiversidad se debía principalmente a que el desarrollo, a que la modernidad llevó a la pérdida de intercambio de semillas. Entonces, se dedicaron un poco, muchas comunidades se dedicaron a la producción de especies que sean más productivas y dejaron de intercambiar semillas, dejaron de refrescar la semilla, dejaron estas prácticas. Entonces empezaron a promover, lo que hicieron este organismo de CESA fue empezar a promover otra vez este intercambio de semillas, pero ¿de qué forma? Acompañando a las comunidades en los procesos. Sí, no, como les decía antes, no vinieron y impusieron, bueno, entonces ahora vamos a intercambiar semillas de aquí para acá, de acá para acá. No, lo que vinieron es a contarles lo que sus antepasados ya hacían, ¿sí? Hacer que la gente de la comunidad indígena reconozca esos conocimientos ancestrales que los tienen y devolver a la práctica ese intercambio. ¿Sí? Entonces, creó un sistema de acompañamiento desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, ustedes ven ahí una foto de reuniones o talleres que se hacían en las comunidades indígenas con este organismo CESA, que incluía, por ejemplo, cómo prevenir erosión del suelo, cómo utilizar fertilizantes orgánicos, entre otras prácticas, pero con los rituales indígenas. Entonces ellos tienen para la siembra, para la cosecha, para todo existen rituales,
y se incluyeron todas estas prácticas. Bien, entonces, ¿qué lograron con eso? Que en las comunidades donde CESA intervino y donde otras organizaciones después, con este ejemplo de CESA, intervinieron, se recuperó muchísimo la agrobiodiversidad. Pues el éxito se debe primordialmente a que los campesinos se sentían en armonía con la naturaleza a través de las prácticas que ustedes conocen que se llama el buen vivir o el summa causai. Entonces, eso fue el éxito. Sí, el éxito fue una comunicación súper amplia y una práctica de conocimientos ancestrales, pero a través de una armonía y de un convivir con la naturaleza. Entonces, este éxito llevó a otras instituciones también a crear estas mismas estrategias de manejo en otras comunidades andinas, con éxito, por supuesto. Bien, entonces, a la par de esto, de esta afirmación cultural, también se crearon otras estrategias que son con el mismo fin, de rescatar la agrobiodiversidad, pero con otro enfoque. Y este enfoque fue de la integración cultural. ¿Sí? Entonces, en otras zonas andinas, bajo el mismo discurso de cosmovisión andina, pero con prácticas modernas de cultivo y cosecha, se logró también recuperar la agrobiodiversidad. Vamos a ver un poquito sobre este enfoque de integración cultural. Ahí lo que hicieron fue uso bastante de incentivos económicos, por ejemplo, sueldos para algunos de los dirigentes de las comunidades que eran los que implementaban las estrategias. Crearon el llamado Parque de la Papa y con la ayuda de comunidades lograron rescatar la agrobiodiversidad que estaba perdida. Entonces, estas prácticas agrícolas que ellos implementaron en el Parque de la Papa distaban de los conocimientos ancestrales. Entonces, mantenían algunos rituales, pero las prácticas en sí agrícolas no eran las mismas. Entonces, no era esto de refrescar la semilla, sino eran unas prácticas un poco más modernas. Incluso algunas facultades, por ejemplo, experimentaron con diversidades de tubérculos para estudiar impactos del cambio climático y sugerir plantaciones en zonas más altas. ¿Sí ven? Entonces, mientras en un caso plantaban las semillas en zonas más altas, pero por este tema de refrescar la semilla, que era algo conocido desde hace mucho tiempo, aquí se hizo sí, pero con la intervención de universidades, ¿sí? Porque obviamente si es que tenemos mayor temperatura, entonces, y la temperatura alta está afectando esas semillas, lo que hacemos es plantar la semilla en una zona más alta donde la temperatura era como hace algún tiempo, ¿no es cierto? Eso es algo que ahora se conoce bastante obvio, pero lo conocían mucho los ancestros, o sea, no es nada, es algo no nuevo. Bien, entonces, algunas diferencias fueron que las semillas, por ejemplo, fueron llevadas a Europa en contraste con la estrategia in situ del manejo que estábamos hablando antes. Se practicaba también en estas comunidades agroecoturismo y se crearon bastantes ganancias. Algunas de esas ganancias iban hacia los campesinos, otras ganancias iban hacia las ONGs que ayudaban, etc. Obviamente, como se volvió algo bastante productivo, esta estrategia de manejo se volvió productiva y se volvió económicamente rentable. Entonces empezaron a existir siempre riñas. En este Parque de la Papa empezaron a venir algunos indígenas que ya no habían estado en contacto con su comunidad, sino que tenían trabajos en ciudades, regresaron viendo que era económicamente rentable y quisieron formar parte de los líderes y tal. Entonces, obviamente existieron ya esas tensiones porque era algo rentable. Entonces, el éxito de la recuperación de la agrobiodiversidad que sí se logró no estaba ligado a la naturaleza como antes, sino que estaba ligado a la productividad. ¿Sí? Entonces, se tomaron muchas estrategias de prácticas modernas de cultivo, de cosecha, etcétera, y estaba ligado el éxito a la productividad. Bien. Entonces, algunas diferencias principales en estas dos estrategias de manejo que tienen el mismo objetivo. La de afirmación cultural. El incentivo principal era la motivación propia de los campesinos en convivir con la naturaleza de manera sustentable. ¿Sí? En el otro caso eran incentivos económicos, enmarcados sí en la conservación de tradiciones andinas, pero no de las prácticas en sí, sino digamos que en un marco un poquito más liviano, de sí se mantienen los rituales, pero con prácticas modernas.
En el caso de afirmación cultural, la promoción de las tradiciones andinas era lo más importante. En el otro caso, la importación de nuevas tecnologías que aumenten la producción y la diversidad era lo más importante. En la afirmación cultural, la producción es la suficiente para mantener a las comunidades locales y aledañas. Y esto es algo también muy característico de esta estrategia. Simplemente se produce lo suficiente. En la otra, la producción se basa en la demanda del mercado. Si tengo más demanda, produzco más. Y en requerimientos científicos que pueden ser más importantes. Por ejemplo, quiero hacer un estudio científico, voy, lo hago, planto, cosecho lo que quiero, cambio las semillas de lugar, ¿sí? Entonces, está sujeto a actores externos. En la afirmación cultural se basa en mantener una alta agrobiodiversidad. En la integración cultural, si bien se recuperó mucho de la agrobiodiversidad, sí existía selección de semillas de acuerdo a la demanda. ¿Sí? Entonces, si una papa es más apetecida, pues se cultiva más. ¿Okay? Entonces, este caso de estudio me pareció súper interesante. No sé qué les parece a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Profe, en el caso de integración cultural, tendría que ver más con una lógica de mercado, tal vez. Espéreme un segundo que no le escuché bien. Dígame ahí. Que en el caso de integración cultural tendría que ver más con una lógica de mercado, tal vez. Sí, justamente eso es lo que estaba yo contrastando aquí. Ajá. Tiene que ver un poco más. O sea, la idea principal de las dos estrategias es la misma, mejorar, rescatar la agrobiodiversidad. Pero en la integración cultural tengo muchos actores externos y siempre los actores externos están, voy a poner entre comillas, contaminados con este tema de consumismo, de producción, de vender, etcétera. Entonces sí que tiene que ver mucho más con la demanda, el marketing y todo lo demás. Bien, entonces como les decía, a ver, denme un segundo que tengo un chat. ¿Qué es la ecología vertical? Bien, entonces esta parte de la ecología vertical les expliqué por acá. Era como una estrategia, ¿sí? Una estrategia de una forma de cultivo que ellos tenían, de poner, por ejemplo, este tercio de terreno superior en el que solo voy a cultivar, tener un estrato más abajo en el que solo voy a hacer pastoreo, por ejemplo, un estrato más abajo en el que ya cedía al gobierno porque él quiere plantar eucaliptos. En este ejemplo muy específico de esta comunidad. Pero en el artículo, si es que ustedes se ponen, bueno, este artículo está en inglés, pero es bastante interesante, si es que ustedes lo leen, dan un poco más de ejemplos, ¿sí? Entonces, en algunas otras comunidades, pero es este tema de poner diferentes como estratos, ¿sí? Y cultivar o hacer prácticas mixtas. Entonces, yo como comunidad no solo me dedico al cultivo de una cierta variedad de papas, sino que hago estos estratos porque mis montañas me lo permiten. Es por eso, ¿cierto? Tengo laderas siempre, tengo laderas, entonces mis laderas me permiten esta forma vertical de cultivo. El nombre está entre comillas porque no es algo, no es un nombre científico, es simplemente determinar estas formas de hacer las cosas en estratos. No entiendo muy bien, no sé si es que me aclara esta pregunta. Dice, en términos generales, el monitoreo del manejo hasta tiempo después se hace ¿cómo? Ah, ¿Hasta qué sí, ya, tiempo ya. se hace el monitoreo? Sí, bueno, yo les había dicho acá, en este grafiquito, que es importante que yo tenga un monitoreo del proceso de manejo, ¿ya? Entonces, obviamente esto tiene que ver mucho con el capital que yo tenga o con cuánto tiempo se vaya a estar ahí esta organización, supongamos que es una organización o el gobierno, o lo que sea, o una consultoría, lo que sea que esté implementando este manejo, tiene que alocar una cierta cantidad de dinero para un monitoreo posterior. ¿Ya? Esto no se hace muy comúnmente porque a veces la consultoría se termina, yo implementé mi estrategia de manejo y me voy. Sí, pero yo sí, como consultor, como ente del gobierno, como lo que sea, debería alocar una cantidad de dinero aquí para monitorear qué es lo que está pasando después, para saber si
si es que mis estrategias de manejo funcionaron o no. Porque si es que tengo muy pocos datos, como es muy común en nuestros ecosistemas tener pocos datos, tengo que saber si es que eso está funcionando. ¿Sí? Entonces, ¿qué impacto causó? Sí, es muy importante. ¿Hasta cuándo? Dependiendo de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si estoy hablando de procesos hidrológicos, eso es muy largo, ¿sí? Pero por lo menos hasta poder ver un impacto. O sea, yo ya en mis datos voy a ir viendo un impacto del cambio de uso de suelo, por ejemplo. Entonces, voy a ir viendo un impacto y luego voy a ir viendo que se estabiliza. Entonces, una vez que se estabiliza, ya puedo decir, bueno, eso es lo que va a seguir pasando más o menos, y hasta aquí puedo monitorear y estoy de acuerdo o no, eso ya es otra pregunta, estoy de acuerdo o no con esta estabilización. Bien, entonces ahora sí le voy a pedir al investigador que se conecte para que él nos cuente sobre el otro caso de estudio y luego de eso les cuento sobre una tarea. ¿Sí? Entonces, bien. El caso de estudio que vamos a ver ahora es sobre potenciales contribuciones de la infraestructura de infiltración pre-Inca a la seguridad hídrica. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Cómo dar seguridad hídrica en los Andes, pero a través del conocimiento ancestral? Entonces, tiene un poquito que ver, porque son igual, prácticas ancestrales que se hicieron hace mucho tiempo, infraestructura verde, pero que podemos utilizar en la actualidad para dar seguridad hídrica. ¿Sí? Sin tener que construir, sin tener que utilizar infraestructura gris, que muchas veces daña ecosistemas. Podemos utilizar infraestructura verde sin descubrir el agua tibia. Son prácticas ancestrales que ya se han utilizado, entonces simplemente es conocer eso y utilizarlo para los problemas actuales. El investigador es Boris Ochoa Tokachi, él es investigador postdoctoral del Imperial College de Londres. Como ven, este artículo está publicado en Nature Sustainability y es sumamente reciente, me parece que el 2019. Deme un segundo para que él se conecte. Bien, hasta mientras les muestro un poquito. Ah, no, ya estoy. Okay. Sí. Hola, buenos días, casi Hola, buenas Boris, ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo está? Bien, Ana, muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien. Te habíamos esperado solo un minuto, no te preocupes. Entonces, cuéntanos, por favor. Déjame compartir mi pantalla Sí. para mostrarles en una presentación que tengo acá. ¿Puedes ahí compartirla directamente o te tengo que dar el host? No, ahí está. No, sí me sale aquí. Sí, ahí ¿Pueden está. ver mi pantalla? Sí. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta invitación. Un saludo a todas y todos en la clase. Quiero compartirles esta investigación que nosotros hicimos y lo he puesto dentro de un marco de conocimiento científico ancestral y natural para la seguridad hídrica. Yo soy Boris Ochoa Tokachi, estudié mi doctorado en Imperial College de Londres y actualmente soy investigador asociado allá en esta universidad y también trabajamos acá con una institución que se llama ATUC, con quienes hacemos consultoría estratégica en temas de hidrología, hidroeconomía, manejo de datos, etc. Primero quiero, no sé si es que ustedes conocen bien cuál es el término de seguridad hídrica que hemos estado manejando. Según la UNESCO y según su división de agua, lo que ellos se refieren como seguridad hídrica es este concepto que está acá. Dice, es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Ahora, deconstruyendo un poco este concepto, porque es como muchas palabras de ahí, básicamente cuando hablamos de seguridad hídrica, no hablamos solamente de tener agua y punto, sino hablamos de tener cantidades suficientes de agua, que tengan una buena calidad. Entonces, estos son dos pilares fundamentales para poder
cumplir ciertos beneficios, y estos beneficios son estos paras que están aquí en la definición. Entonces, el primero es para poder garantizar bienestar humano y todo lo que tiene que ver con temas sociales. El segundo es poder garantizar protección contra contaminación, desastres relacionados, etcétera. Entonces, este es todo el tema de gestión de riesgo de desastres. Y el tercero es conservación de ecosistemas y estabilidad política y tener un ambiente de paz. O sea, no podemos hablar de seguridad hídrica si es que, por ejemplo, existe una guerra por el agua. Y por eso es que el framework, el marco en el que trabajamos, cuando hablamos de seguridad hídrica, nos permite poder ver estas diferentes aristas. Uno de los más importantes es, por ejemplo, uno piensa que solamente construyendo presas vas a lograr garantizar una cantidad de agua que beneficia a tu población. Pero se ha visto algunos estudios en los que construir presas y crear todo este espejo de agua propende la multiplicación de mosquitos, y lo cual puede aumentar la incidencia de malaria. Entonces, tener una cantidad de presas que al mismo tiempo te afecta en la salud pública es un ejemplo de cómo no necesariamente una infraestructura gris te ayuda a alcanzar seguridad hídrica. Y para poder alcanzar esa seguridad hídrica, nosotros estamos trabajando en un proyecto en Perú que se llama Infraestructura Natural para Seguridad Hídrica. Cuando hablamos de qué tipos de infraestructura podemos utilizar, nosotros hablamos generalmente de infraestructura gris como ingenieros civiles, por ejemplo, presas, reservorios, canales, sistemas de riego, etcétera. Y existe este otro concepto que es la infraestructura verde, que es utilizar algunos elementos del ecosistema que sean diseñados por las personas, por ejemplo, sistemas de infiltración de drenajes o cercos vivos, etcétera, que nos puedan ayudar con ese tema. Existe la infraestructura natural, que es verle al ecosistema como tal, como un tipo de infraestructura. Es decir, pensar en un bosque o en un páramo, no solamente como el ecosistema y el medio ambiente, sino realmente como un tipo de infraestructura que nos puede ayudar a tener beneficios hídricos y beneficios económicos. Existe la infraestructura azul, que está mucho más relacionada con el agua, porque la infraestructura natural puede cubrir beneficios no solamente hídricos, sino biodiversidad y sociales y varios espirituales, de turismo, etc. Y existe esta otra arista que nosotros le llamamos infraestructura ancestral, que es de lo que voy a hablarles con un poco más de detalle más adelante. Entonces, tener estos diferentes colores es el equivalente de que nosotros para lograr un objetivo, no queremos poner todos los huevos en la misma canasta. O si es que tenemos una canasta, que queremos tener huevos multicolores, como una canasta de huevos de Pascua. Porque esto nos permite que si es que uno de esos sistemas o de esas opciones falla o no desempeña como debería, tenemos otras opciones que nos ayudan a garantizar una complementariedad entre ellos para alcanzar los objetivos que queremos. En términos de infraestructura natural, entonces hablamos de los ecosistemas naturales como esa infraestructura que nos permite alcanzar beneficios, en este caso, lograr mejorar nuestra seguridad hídrica. Y cuando vemos cómo logramos entender esa generación de beneficios, por ejemplo, para el tema de regulación hídrica, que es control de inundaciones y aumento de caudal en la época seca para tener agua cuando no llueve, hablamos de cómo una intervención, supongamos en el ecosistema que veíamos antes, que era de un humedal, eliminar el pastoreo es una intervención humana sobre el ecosistema, nos permite mejorar las características del suelo, que a su vez nos permite obtener resultados porque ese suelo mejorado va a tener una capacidad de almacenamiento de agua mayor y que nos va a producir un impacto, que en este caso va a ser tener un mayor flujo base o tener un mayor flujo durante la época de estiaje. Entonces, lograr esta cadena de resultados es el concepto de cómo podemos utilizar la infraestructura natural para lograr un beneficio ya tangible para los seres humanos. Y existen todas estas diferentes intervenciones que nosotros podemos hacer, que generalmente son algunas de las típicas que vemos más comúnmente, como reforestación y poner árboles y hacer conservación ambiental, pero existen otras que son un poco más complejas, como comenzar a hacer sistemas de manejo del ecosistema. Y algunos de estos sistemas han sido desarrollados por comunidades indígenas y por comunidades campesinas durante muchos años y en muchos lugares del mundo. A veces hacer una intervención
no necesariamente significa que siempre vamos a tener beneficios. Por ejemplo, si es que nosotros hablamos de una intervención como la restauración forestal o la reforestación, como le llaman, eso nos puede ayudar a tener mayor regulación hidrológica. Por ejemplo, podemos ayudar a reducir erosión y a evitar inundaciones, pero al mismo tiempo eso nos va a reducir el rendimiento hídrico, lo que significa que la vegetación va a consumir más agua y vamos a tener menos agua disponible para el uso, por ejemplo, el uso humano o el uso de riego, etc. Entonces tenemos que estar bien conscientes de cómo una intervención nos puede dar beneficios en una función que queremos y perjuicios en otra función que también queremos. Para evaluar, entonces necesitamos, que creo que es algo que ustedes conversaron en esta clase también, monitorear. Ese es uno de los puntos más importantes que se deben resaltar cuando uno hace una intervención. Más o menos dentro de un esquema como el que estábamos pensando aquí, igual hay muchas formas en las que se puede hacer, pero de la manera más sencilla que se puede entender eso es, si es que nosotros tenemos un ecosistema en el cual queremos intervenir, sea para bien o sea para mal, lo que necesitamos es empezar a monitorear antes para generar una línea base para que en el momento en el que nosotros hacemos una intervención o un tratamiento, podemos medir cuál es el impacto que esa intervención tiene. Y lamentablemente, muchos de los proyectos de intervención no cuentan con sistemas de monitoreo implementados o toma mucho tiempo poder generar información para poder medir los impactos. Pero eso no es justificativo para no hacer, porque si es que no tenemos datos y no tenemos información y evidencia para poder probar que nuestras intervenciones nos están dando beneficios, entonces podemos tener mucha incertidumbre en términos de realmente si lo que estamos haciendo está bien o estamos perdiendo esfuerzo, dinero y tiempo con algunas de las intervenciones que estamos haciendo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hicimos con un grupo de investigadoras y de investigadores en Perú fue entender estos ecosistemas. Y no solamente ver cuáles son los beneficios que podemos obtener de ellos, sino también cuáles son los perjuicios que podemos obtener si es que no los conservamos. Es decir, un beneficio hidrológico no solamente es cuánto ganamos si es que hacemos alguna intervención, sino cuánto perdemos si es que no hacemos alguna intervención, o cuánto perdemos si es que dejamos que algunas acciones humanas sigan destruyendo los ecosistemas. Y uno de los casos interesantes es lo que les había comentado antes de la infraestructura ancestral. No necesariamente necesitamos que las soluciones que queremos implementar nos lleguen desde otros lugares del mundo o que nos lleguen desde ciertos grupos ideológicos que pueden tener más influencia en la toma de decisiones. Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar uno de los últimos sistemas que aún existen y aún funcionan en la Sierra de Lima. Si es que ustedes alguna vez han investigado un poco sobre sistemas ancestrales o cómo algunas comunidades campesinas y algunas comunidades indígenas manejan los ecosistemas, tal vez se han encontrado con que muchas veces se romantiza cómo ellos lo manejan, pero no necesariamente se mide o se cuantifica o se trata de una manera bastante objetiva cómo se está desarrollando este manejo. O muchas veces se mercantiliza ese manejo. O sea, se trata de darle más valor económico que todos los componentes que implican el manejo por parte de estas comunidades. Esta es una foto de las líneas de Nazca en Perú. Y no sé si es que alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de estar ahí o de ver documentales o de ver fotografías de las líneas de Nazca. Y generalmente uno escucha esta teoría de que son aeropuertos para extraterrestres, ¿no es cierto? Y la razón de eso, lamentablemente, es porque realmente todavía no entendemos por qué varias de estas cosas han sido construidas. ¿Cuál es la razón detrás de eso? O sea, que existen razones culturales y razones religiosas y todo, pero existe una teoría muy interesante que dice que estos sistemas posiblemente lo que hacían era marcar sistemas de drenaje y sistemas de riego en esta zona de Perú, pero la manera en la que se interpreta generalmente por algunas
algunas olas, digamos, occidentales de conocimiento, es tratar de darle más crédito y darle un entendimiento como que esto fue obra extraterrestre, en lugar de realmente valorizar que esto fue una obra hecha por comunidades indígenas con una razón mucho más técnica de por qué se está desarrollando. Y en el 2018 salió un estudio en el que se mapeó cuáles eran las zonas del mundo en las cuales se hacía conservación ambiental. Y dentro de estas, si es que ustedes ven este círculo, el círculo café que dice áreas indígenas, las áreas indígenas intersectan el 40% de las zonas vírgenes y zonas protegidas del mundo y de bosques y ecosistemas que están siendo conservados. Entonces, por sí mismo, el manejo de las comunidades indígenas se vuelve una forma de protección ambiental. Existe una investigación que se está desarrollando, se estuvo desarrollando aquí en Sudamérica, en donde se evidenciaba que para el tema de deforestación de la Amazonía, tener una zona que tenga una clasificación como parque nacional y una zona que tenga una clasificación como zona de protección o de dominio indígena, tenían realmente el mismo control sobre las tasas de deforestación que no se tenían en zonas que no tenían ninguna de estas dos protecciones. Entonces, realmente las comunidades indígenas están actuando como conservadores y como protectores ambientales. Un tema interesante, por ejemplo, de esto es algo que pasó en Colombia. Durante toda esta guerra civil que hubo allá durante los últimos 50 años con las FARC y con otros movimientos de insurrección, digamos, es que durante ese tiempo hubo bastante control de las intervenciones humanas sobre los ecosistemas. O sea, páramos y bosques, por el conflicto civil y conflicto armado que hubo y el conflicto violento que hubo allá, se conservaron de cierta manera. Cuando hubo la firma de paz hace unos pocos años, aumentaron considerablemente las tasas de deforestación y las tasas de ingreso a esos ecosistemas. Por un lado, positivo desde el punto de vista de que ahora existen zonas en las cuales posiblemente se puedan encontrar para la ciencia nuevas especies y hacer investigación y todo, pero al mismo tiempo negativo porque se comienza esos ecosistemas que de alguna manera estaban protegidos, digamos, por un movimiento como ese, que no necesariamente es el ideal, pero que ahora dan paso a todo un proceso de destrucción ambiental. Entonces, el rol de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas realmente debe considerarse para poder entender la protección ambiental como debe ser. Hay algunos ejemplos interesantes en el mundo sobre el rol de las comunidades indígenas en el manejo del agua. Este ejemplo de un sistema en Asia que se llama Kanats, en el Medio Oriente, en donde las comunidades de allá utilizan una serie de túneles y pozos, que son esos puntos que ustedes ven, para poder recuperar agua subterránea en el desierto. Un tema muy, muy importante allá cuando no existe lluvia, por ejemplo, en ecosistemas áridos. Si ustedes han visto esta foto de la isla de Pascua en Chile, también se ha identificado que la ubicación de estas plataformas de roca, que son bastante significativas en la isla, está correlacionada con la ubicación de fuentes de agua dulce. Entonces, ese también es una idea en la que los habitantes ancestrales de la isla utilizaban estas estructuras que estaban también asociadas a filtros costeros que les permitían reducir la salinidad del agua del océano para poder hacer agricultura y poder consumir esa agua dentro de la isla. Y un que se llama las comunidades desviar pequeñas que estos canales trilas natural de agua para que agua que se tiene en la temporada de lluvias se almacene en el suelo y luego se la puede utilizar en la temporada de estiaje. Son los Andes en Sudamérica, los Andes tropicales, sobre todo, que son la zona
que se encuentra más al norte de Sudamérica. Si es que ustedes ven esta animación, muestra cómo es la lluvia en los Andes tropicales. Como ustedes ven, es más o menos como un movimiento de respiración, más o menos. Pero si es que ustedes se fijan en toda la costa desértica de Perú, que más o menos se mantiene la mayor parte del tiempo en rojo, básicamente no llueve en esa zona. Entonces existen muchos efectos que controlan a nivel continental cómo es el clima. Por ejemplo, en Ecuador afecta mucho el fenómeno del Niño en la generación de inundaciones y lluvias intensas durante las temporadas en las que el fenómeno del Niño cambia el patrón de circulación de las corrientes en el Océano Pacífico. Pero al mismo tiempo, la corriente de Humboldt, que es la que está más al sur, en la zona de Perú, mantiene esas condiciones desérticas en la costa. Y Lima, la capital de Perú, está ubicada en la mitad de ese desierto. Entonces, la pregunta realmente es ¿por qué Lima está ubicada ahí? Y bueno, y hay algunas teorías, digamos, algunas razones. Por ejemplo, una de las leyendas cuenta que cuando los españoles habían venido a América y habían sometido violentamente a varias de las comunidades indígenas que habitaban acá, de las comunidades ancestrales, cuando ellos buscaban dónde hacer la fundación de la capital del virreinato de Perú, los habitantes indígenas, a modo de represalia por esa dominación, les recomendaron construir Lima en la peor ubicación posible. Entonces, actualmente Lima es una ciudad de 12 millones de personas con una densidad sumamente alta y que está ubicada, como digo, en un desierto en el que prácticamente no existe lluvia. Y eso contrasta fuertemente con las comunidades indígenas que viven en las montañas. Por ejemplo, la comunidad de Huamantanga, en donde nosotros hicimos nuestra investigación, es una comunidad solamente de 1,000 habitantes, en donde se genera en todo ese rango de las montañas la mayor cantidad de lluvia, que luego drena hacia la ciudad. Entonces, a simple vista, existe poco en común entre estas dos realidades, entre el campesino que pastorea su ganado en los Andes y el oficinista que trabaja en la capital de Lima. Pero realmente los dos dependen de exactamente la misma fuente de agua. Hay pocos ejemplos tan poderosos de esta conexión entre salud del ecosistema y el bienestar humano y entre estas interrelaciones entre los dos sitios. Por ejemplo, en términos de desarrollo económico, si es que una ciudad como Lima se beneficia tanto del agua que le llega a través de los ríos que se originan en las montañas, ese desarrollo económico y esa riqueza que se genera debido al uso de esa agua debería invertirse también para el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades que están aguas arriba. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Lima y en el caso de los Andes peruanos, existe esta asimetría, digamos, este contraste bastante fuerte entre lo que pasa durante la estación de lluvias y lo que pasa también durante la estación seca. Existe una estacionalidad bastante grande. Por ejemplo, esta fotografía muestra el mismo sitio, una tomada en diciembre, de plena temporada de lluvias, la otra tomada en abril, apenas un mes después de que pasaron las lluvias. Y ustedes ven como que el paisaje fuera de dos sitios completamente diferentes. Y eso se repercute en lo que pasa para la ciudad, aguas abajo. Cuando existen lluvias, y si esas lluvias son muy intensas, entonces van a existir inundaciones. Y si es que existe sequías o la temporada seca es demasiado fuerte, entonces para la ciudad eso va a representar no tener agua. Entonces esta interconexión entre las montañas y las ciudades es algo que tiene que evidenciarse y tiene que realmente asimilarse mucho más en términos no solamente de los recursos que utilizamos, sino de cómo se redistribuye la riqueza que se genera por servicios ecosistémicos como la dotación de agua. Para Lima, esto significa que el agua le llega principalmente de 3 ríos, que son el Chillón, el Rímac y el Lurín. Y el agua no es suficiente para poder cubrir la demanda. O sea, en un régimen natural, más o menos la temporada de lluvias dura unos 4 o 5 meses, la temporada seca dura como unos 7 o 8 meses, y eso significa que se tiene mucha agua
durante la temporada de lluvias y muy poca agua durante la temporada seca. Entonces, durante los últimos 60 años, sí, más o menos unos 50, 60 años, se comenzó a construir una serie de infraestructura gris, sobre todo reservorios, presas, canales, etcétera, incluyendo un trasvase desde la Amazonía hacia el Pacífico para poder hacer esa compensación de la cantidad disponible de agua con la demanda de agua. Actualmente, Lima tiene 330 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua. Es decir, entre toda la suma de las presas, de los reservorios que se tienen, logran tener una cantidad de 330 millones de metros cúbicos. Pero aún así, le faltan 43 millones de metros cúbicos para poder cubrir la demanda de agua que se tiene durante la temporada seca. Si es que hacemos una analogía para poder entender cuál es la cantidad de agua que esto representa, una piscina olímpica tiene dimensiones estándar de 50 metros de largo por 25 metros de ancho y por 2 metros de profundidad. Entonces, eso equivale a un volumen de 2.500 metros cúbicos de agua. Entonces, 330 millones de metros cúbicos no son 1.000 o 2.000 piscinas olímpicas, sino equivalen a 132.000 piscinas olímpicas. Entonces, esa es la capacidad de almacenamiento de agua que necesita Lima. Y aún así, como es una ciudad de 10, 12 millones de personas, eso apenas representa 35 metros cúbicos de agua por persona por año. Para poner igual este número en contraste, otras ciudades como Bogotá, Sao Paulo, Santiago de Chile, tienen una capacidad de almacenamiento como de 100 metros cúbicos por persona por año, 120 metros cúbicos de persona por año. Entonces, para una ciudad que está ubicada en pleno desierto, tener una capacidad de almacenamiento tan pequeña de agua es realmente crítico. Y es entonces cuando comenzamos a voltear nuevamente nuestros ojos hacia la conservación de los ecosistemas. Las montañas también funcionan como almacenadores de agua. Y ellos lo hacen a través de estos dos mecanismos. El primero es que funcionan como fábricas. Es decir, los ecosistemas naturales toman el agua de la lluvia y la transforman en caudal de los ríos. ¿Cuál es el porcentaje de la lluvia que se transforma en caudal? Es uno de los indicadores importantes de cuál es la capacidad de generación de agua de esta fábrica. Y el otro es la regulación hidrológica, que es la esponja, digamos, entre comillas, que determina por cuánto tiempo el agua queda almacenada dentro del ecosistema y es liberada lentamente hacia los ríos. Entonces, si es que nosotros conceptualizamos a la infraestructura natural, a los ecosistemas, como un tipo de infraestructura que también tiene funciones y que también cumple ciertos objetivos, entonces también le podemos poner en valor y también le podemos contrastar con cómo funciona la infraestructura gris, que es lo que generalmente hacen los técnicos o los ingenieros desde las ciudades. Y quienes mejor manejan los ecosistemas de montaña son las comunidades indígenas. En nuestro caso de estudio en Huamantanga, el nombre quechua que significa lugar donde descansa el halcón, esta comunidad tiene un sistema ancestral que ha venido funcionando durante siglos, durante cientos de años. Ellos lo llaman este sistema de canales que ustedes ven en la fotografía de la izquierda, le llaman amunas, que en quichua es la palabra para retener agua, o lo llaman mamanteo en algunos otros sitios, que en español viene de amamantar la tierra. Esto es porque dentro de las prácticas que se realizan, el agua, al infiltrarse dentro del suelo, de alguna manera se está realizando este proceso de mamanteo, como ellos lo llaman, pero al mismo tiempo porque es la naturaleza la que le da agua al ser humano. Y todo este concepto también se enmarca dentro de cuáles son sus creencias culturales. Por ejemplo, que las mujeres, para muchas de las comunidades que viven en las montañas, son entendidas como guardianes del agua. Y todo el manejo de estos canales que existen aquí en las montañas tiene un valor cultural bastante fuerte. La gente va una vez al año,
limpia los canales, abre las compuertas, los bendice. Esta tradición se ha combinado dentro de las tradiciones indígenas que se tenían durante siglos con las tradiciones católicas que luego llegaron con los europeos, y ahora todo el proceso tiene todos estos elementos de estas diferentes culturas. La manera en la que funciona este sistema ancestral de infiltración de agua es bastante interesante, porque, como digo, ya no estamos simplemente romantizando cómo las comunidades indígenas manejan sus ecosistemas, sino realmente estamos entendiendo de una manera mucho más objetiva que posiblemente fue la razón con la cual ellos empezaron a hacer este manejo. O sea, ya con un entendimiento muy claro de cómo funcionan estos ecosistemas. Lo que ellos hacen es, durante la estación de lluvias, toman el agua de las quebradas, lo desvían utilizando canales de infiltración, y esta agua se ingresa dentro del suelo. Entonces el agua viaja mucho más lento cuando va dentro del suelo que cuando va sobre la superficie. Entonces el agua viaja dentro del suelo y emerge luego en manantiales de aguas abajo durante la estación seca. Entonces, este proceso permite poder hacer un puente entre la estación de lluvias y la estación seca. Esto significa que si la estación de lluvias apenas duraba 4 meses, cuando el agua se almacena dentro del suelo, es posible tener agua luego de varias semanas o luego de varios meses durante la estación seca cuando ya no llueve. Es decir, el suelo se utiliza como un reservorio natural de agua. Y este es uno de los casos más interesantes, más llamativos y bastante aplicativos del conocimiento ancestral y del conocimiento indígena para solucionar un problema como es la escasez de agua que vemos en tiempos modernos. Entonces, nosotros habíamos hecho aquí una investigación con algunos científicas sociales que trabajaron con la comunidad para poder entender cómo ellos manejan sus ecosistemas. Luego hicimos un monitoreo de cuál es la cantidad de lluvia que cae en la montaña y cuánto de esta lluvia se convierte efectivamente en el caudal de la quebrada. Más o menos encontramos que esto equivale a un 25%. Y luego el experimento consiste en inyectar trazadores colorantes en los canales de infiltración y luego utilizar unos muestreadores de carbón activado que colocamos en los manantiales que están aguas abajo. Es decir, si es que el agua con colorante se infiltraba dentro del suelo y luego nuestros muestreadores de carbón los detectaban en los manantiales, esto nos permitía conocer cuánto tiempo se demoró el agua en viajar dentro del suelo y dónde el agua iba a salir, en qué manantiales el agua iba a salir y en cuáles no. Entonces, de esta manera nosotros podíamos realmente poner en términos ya de números, que es lo que a los científicos o a los ingenieros les gusta ver, una práctica ancestral que de alguna manera la gente de la comunidad local sabía que funcionaba. Entonces, el experimento realmente no fue tanto que nosotros demostramos que funciona, porque sabemos que funciona y la gente de la comunidad sabe que funciona, sino para nosotros era confirmar de alguna manera que el conocimiento indígena de manejo del agua realmente estaba dando los resultados que ellos querían. Estos son algunos de los resultados que habíamos puesto en el paper. Entonces, una figura tal vez un poco compleja, pero básicamente el mensaje aquí es que la estación de lluvias, como ustedes ven, es muy corta. Solamente durante la estación de lluvias hay caudal en el río, que es básicamente la figura azul, y que cuando nosotros inyectamos el colorante, que más o menos fue en mayo de ese año, perdón, en marzo de ese año, se tuvo más o menos un comportamiento, como ustedes ven en estos colores, del colorante saliendo en los muestreadores que habíamos tenido aguas abajo. Entonces, esto significa que el colorante sí salió, por lo tanto, el agua que se infiltraba sí estaba emergiendo nuevamente en los manantiales y que ese proceso dura entre 2 semanas y dura hasta 8 meses. Es decir, el agua se mantiene almacenada dentro del suelo entre 2 semanas hasta 8 meses con una media de 45 días, lo que efectivamente permite crear ese puente entre la estación seca y la estación, entre la estación de lluvias y la estación seca. Entonces, esto realmente nos permite que podamos valorizar cuál es el
rol que han venido cumpliendo las comunidades indígenas en el manejo de los ecosistemas. Y ahora, si es que uno lo ve mucho a una escala un poco más grande, o sea, ver el big picture, como le llaman, nosotros estábamos haciendo una investigación en un lugar que es sumamente pequeño y sumamente puntual. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿qué pasaría si es que nosotros podemos replicar un sistema de manejo de agua, como el que tenían esas comunidades indígenas, para toda la cuenca alta de uno de los ríos principales que da agua a la ciudad? Es decir, si es que nosotros pudiéramos hacer que este sistema ya no solamente funcione a escala de la comunidad, podría darnos beneficios que funcionen a escala de toda una ciudad, como lo que es Lima, o sea, 5 veces más grande que Guayaquil. Entonces hicimos un modelo de simulación y realmente encontramos que si es que nosotros pudiésemos realmente replicar un sistema como ese en la parte alta de la cuenca del río Rima, que es el principal río que abastece a Lima, pudiéramos tener hasta 100 millones de metros cúbicos adicionales de agua por año. Entonces, eso equivale, en los términos que habíamos puesto antes, a hasta 40.000 piscinas olímpicas adicionales de agua. Si es que nosotros combinamos esa cantidad de agua que podemos obtener, si es que pudiésemos escalar los sistemas ancestrales de manejo de agua con lo que ya existe en la cuenca en términos de presas, reservorios, canales, etcétera, entonces nosotros pudiéramos tener un impacto mucho mayor. Es decir, combinar el conocimiento ancestral y el conocimiento indígena con la ingeniería moderna para realmente tener un beneficio mucho más grande. Más o menos esto está representado en estas líneas de acá. Básicamente, si la línea azul es el caudal natural del río, es decir, caudales bajos en la temporada seca, caudales altos en las temporadas de lluvias, lo que hacen estos sistemas es reducir el pico de caudal para poder reducir el riesgo de inundaciones y al mismo tiempo subir los caudales en la época seca para poder tener agua. Es básicamente tomar el agua de exceso que tenemos en la temporada de lluvias, almacenarla dentro de los suelos y también dentro de las presas y los reservorios que ya existen y poder utilizar esa agua o tenerla disponible durante las temporadas secas, que es cuando más la necesitamos. Entonces, habíamos publicado, como había dicho Ana Elizabeth, este paper, esta investigación en Nature Sustainability, donde realmente es un hito en términos de que estamos demostrando que el conocimiento indígena y que el conocimiento ancestral tienen un potencial científico bastante grande, que a veces no se reconoce porque muchas veces se piensa que el conocimiento solamente occidental es el que tiene valor. Y esto se suma a una serie de publicaciones que hemos estado haciendo en términos de monitoreo y de monitoreo de impacto que les había mostrado anteriormente y que además hemos traducido en policy briefs, en resúmenes de políticas que permitan a los tomadores de decisiones, a los políticos, utilizar esta información realmente para poder mejorar su manejo de los ecosistemas. Y sobre todo donde uno de los temas importantes es cómo podemos revalorizar y reconocer el rol que tienen las comunidades indígenas y sobre todo que tienen las mujeres en el manejo de los ecosistemas para garantizar objetivos como mejorar nuestra seguridad hídrica. Solamente para cerrar, un mensaje que una de las investigadoras sociales que estaba haciendo su trabajo en Huamantanga me dijo alguna vez. Yo le había pedido, ¿cómo podrías resumir el proyecto que nosotros estábamos haciendo ahí en la comunidad de Huamantanga? Y ella me dijo que para ella, cuando conversaba con los comuneros que vivían allá, muchas veces ellos le habían dicho que muchos de los problemas que ellos tienen son porque no sabemos, porque nosotros en el campo no conocemos, no sabemos, etc. Y es algo que realmente se escucha desde la ciudad, más que todo. Y lo que nosotros hacíamos con nuestro trabajo, o lo que buscamos con este proyecto, era no solamente generar conocimiento nuevo para llenar esos vacíos de conocimiento que tal vez ellos sentían que tenían, sino realmente revalorizar el conocimiento que ellos ya tienen. Reconocer el conocimiento ancestral que ellos han vivido durante siglos y que se han pasado durante generaciones y rescatar esa ciencia rural porque realmente puede complementar a la ciencia más occidental, digamos, para poder solucionar problemas modernos, como en este caso, escasez de agua en una ciudad desértica de millones de habitantes. Eso es. Muchas gracias, Ana Elizabeth. A ti, Boris.
Chicos, ¿algunas preguntas? Chicas, chicos. ¿Alguna pregunta? No. Qué pregunta, súper, súper chévere e interesante el trabajo que se ha realizado, que han realizado y ver cómo se puede llegar a mantener esta seguridad hídrica, ¿no? Con herramientas ancestrales y culturales. Chévere. Boris, yo tenía una pregunta, tú que trabajas por ahí tanto tiempo. ¿Qué tan complicado le ves implementar estas estrategias en toda la zona? Tú hablabas de que habían estudiado una zona puntual. ¿Qué tan factible, qué tan difícil, qué tan complicado a nivel político? Y eso es implementar esto de forma ya regional. Sí, gracias, Ana. Esa es una de las preguntas más importantes porque lo que nosotros hemos encontrado con la investigación social sobre todo es que es más fácil escalar y replicar el sistema físico, o sea, la infraestructura como tal, la construcción de los canales, y eso no es suficiente para poder tener los beneficios, porque todo el sistema, en este caso el sistema de manejo de siembra y cosecha de agua, se hace con la gente. Entonces, si no existiera toda la comunidad detrás de todo este sistema, entonces este no podría funcionar. Entonces uno podría invertir fácilmente, entre comillas, millones de dólares en replicar los canales y todo esto, pero es mucho más difícil replicar todo el contexto social y cultural que viene detrás de la infraestructura. Entonces, por eso es importante en términos de valoración de cuál es el rol que tienen estas comunidades indígenas y campesinas en el manejo de los ecosistemas y cómo escalar estas opciones realmente implica poder escalar también este entendimiento y esta armonía que ellos tienen con su paisaje. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, tengo una duda con respecto a la regulación de esponja. ¿Por cuánto tiempo se necesita monitorear? Ya, cuando hablamos de la esponja y hablamos de por cuánto tiempo el agua permanece dentro del suelo, lo que nosotros habíamos encontrado era que cuando inyectamos el trazador, la muestra que nosotros habíamos obtenido abajo en los muestradores, la primera emergencia apareció luego de más o menos 2 semanas. Y todavía, hasta 8 meses después, todavía había trazador que seguía saliendo, pero ya en cantidades que ya no considerábamos significativas. Entonces, dentro de estas 2 semanas hasta 8 meses es donde nosotros consideramos la capacidad de retención de agua de la esponja. Pero hacer un sistema de monitoreo implica mucho más tiempo que eso. O sea, hacer un sistema de monitoreo no es hacer un experimento puntual, sino realmente es implementar equipos, idealmente antes de que uno haga una intervención, para poder generar una línea base, para que cuando uno haga la intervención, todavía tiene que monitorear durante varios años para poder ver los impactos que se generan en el futuro. Entonces, un sistema de monitoreo idealmente durará años o décadas y si en el mejor de los casos, si es que las intervenciones están funcionando, el sistema dejará de operar porque ya habremos respondido a las preguntas que queremos. Pero también tener esa información posiblemente para gestión es importante, entonces tener sistemas que sean sostenibles a largo plazo también es importante. Y más o menos, ¿cuál fue la resolución temporal de estos monitoreos que hicieron? Por ejemplo, ¿cada cuántos tiempos son las muestras de carbono que se toman? ¿O cómo se inyectan los trazadores? ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto? Ya, en el experimento que nosotros habíamos hecho, el monitoreo hidrológico, digamos, el de medición de lluvia y caudal, ese se empezó en mediados del 2014 y todavía lo estamos monitoreando hasta ahora. Entonces, la medición de precipitación tiene alta resolución, es decir, cuando llueve una cantidad tan pequeña como 0.2 milímetros de agua, entonces se registra esa cantidad. Y en términos del caudal de los ríos, es una medición de tomar un dato cada 5 minutos. Entonces tenemos un dato de caudal cada 5 minutos para poder ver cuál es esa variación y cómo cambian los caudales. Cuando hay una crecida, cuando llueve, aguas arriba, luego de cuánto tiempo se genera el pico de caudal y luego cuánto tiempo le toma al ecosistema liberar esa agua lentamente.
En el experimento de trazadores, lo que nosotros habíamos hecho, ese sí fue un experimento puntual. Entonces, inyectamos el trazador una vez en marzo, en diferentes puntos a lo largo del canal, en el mismo día, y luego los muestreadores de carbón los estuvimos retirando más o menos cada 15 días durante los siguientes 8 meses que duró el experimento. Perfecto. Bien, otra pregunta dice, muchas gracias. Los suelos, por una parte, algunos tienen diferentes tipos de almacenamiento. ¿Puede ser que en algunas zonas se pueda dar desbordamientos de suelos? Gracias por la exposición. Sí, ese es un punto importante de poder conocer cuál es el ecosistema con el que uno está trabajando, cuál es esa infraestructura con la que uno está trabajando. Es básicamente cuando uno construye una presa, digamos, que es el otro extremo, el de la infraestructura gris, uno tiene que conocer cuáles son las características del concreto que está utilizando, de los diseños, de los planos, de las ubicaciones del río, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en infraestructura ancestral o en infraestructura natural, también tiene que conocer esos detalles. Por ejemplo, los suelos son completamente heterogéneos. O sea, puede ser que un suelo que está justo debajo de mí en este momento es diferente al suelo que está 100 metros más adelante. Y cuando hablamos de una escala mucho más grande, esa heterogeneidad también aumenta significativamente. Entonces, hay algunos suelos que son mucho más permeables, mucho más esponjosos, que almacenan el agua por más tiempo, y hay otros suelos, en cambio, que son mucho más compactos, sobre todo cuando hay actividades que los compactan, como por ejemplo el pisoteo de los animales producto de la ganadería, etcétera, que hacen que esas características sean diferentes. Cuando existen dos cosas que podrían pasar ahí en términos de desbordamiento. Uno es que no puedan almacenar la cantidad total de agua y por tanto se saturan y el agua comienza a fluir por encima de la superficie, lo cual de todas maneras es agua que llegaría nuevamente al río. Y el otro es que los suelos, al estar saturados en algunos lugares con pendientes altas, pueden volverse inestables y posiblemente generar un deslizamiento. Entonces son esas cosas que uno tiene que considerar, y por eso es que es interesante saber cómo estas comunidades tenían un sistema muy mapeado y muy distribuido de dónde ellos podían hacer estas infiltraciones de agua y dónde no. Lo cual es también bastante interesante de que ellos, sin tener necesariamente la cantidad de equipos que nosotros tenemos ahora en la modernidad, sabían más o menos dónde ubicar estos canales y estas zonas de infiltración. Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice, haría falta información o mapeo de suelos para realizar este método. Sí, definitivamente. Y además no solamente los suelos, sino también geología. O sea, realmente poder tener una mejor caracterización de qué tipos de suelos hay, cuáles son sus propiedades y cuál es la roca que está por debajo de los suelos para poder tener una mejor idea de cómo hacer un sistema a escala local y sobre todo para hacer el escalamiento. Entonces, definitivamente hay mucho de información adicional que se tiene que generar para poder tomar decisiones ya mucho más grandes al respecto. Ya, otra pregunta que me surgió ahorita que escuché eso, ¿qué tipo de modelo utilizaron para el escenario, para los escenarios que nos habías mostrado? Sí, nosotros construimos un modelo hidrológico que básicamente lo que hace es utilizar información de lluvia, de imágenes satelitales de la NASA, y combinarla con la información que tenemos de cuál es el modelo de elevación, modelo digital de elevación del terreno, cuál es el caudal que se tiene en el río que nosotros estábamos mapeando, que ya tiene el efecto tanto del caudal natural cuanto de la infraestructura que ya existe, de la infraestructura gris, y luego hacer un balance hídrico entre los dos. Entonces tomamos como ejemplo los datos que tenemos de la comunidad local de Huamantanga, de saber cuál es el tiempo que el agua permanece dentro del suelo y luego replicar esa misma señal, digamos, ese mismo hidrograma en el modelo regional. Entonces fue un modelo que lo construimos nosotros en base a estas fuentes de información y lo habíamos implementado en MATLAB con estos datos. ¿Es conceptual o distribuido? Es un modelo distribuido para poder tomar en cuenta la información satelital, pero al final la información se agrega al punto
de drenaje que nosotros hacíamos la comparación, que es una de las estaciones que está ya en el río Rímac, que es la estación Chosica, en donde nosotros es donde hacemos la comparación de la línea azul con la línea roja y la línea verde. Entonces asimila datos distribuidos, pero funciona de manera agregada. Okay. Bien, ¿alguna otra pregunta final? Bien, esta clase nos ha tomado mucho más de las usuales. Muchísimas gracias, Boris, por compartir más que nada tus conocimientos en esta pequeña sesión que hicimos para un caso de estudio de hoy. Muchas gracias, Boris. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bien, chicos, entonces les voy a robar unos 5 últimos minutos solo para contarles sobre una tarea que les he puesto en el campus. Está por aquí. Bien, entonces como les estaba comentando, le cambié un poquito la organización para que no se vea la información muy heterogénea como estaba antes. Entonces aquí tenemos toda la parte de introducción, le pusimos en el 1.1, ¿sí? Después teníamos este ensayo, que me faltan 2 ensayos, todavía no reviso de quiénes, pero esperaría que esta semana, porfa, ya me puedan entregar los ensayos de la parte introductoria. Después tenemos componentes del ciclo hidrológico y monitoreo, que todo esto ya habíamos visto. El cuestionario, que también vi que muchos de ustedes ya estaban utilizando. Después tenemos la parte de monitoreo de los componentes del ciclo hidrológico, que son las presentaciones que utilicé en clase. Artículos sobre monitoreo hidrológico, que son los que nos sirven para la discusión en el foro. Luego tenemos la clase pasada que habíamos hecho este cierre de balance y esta clase de hoy. Entonces, en esta parte de la clase de hoy les había dejado alguna lectura adicional, es opcional, pero sí me gustaría que les revisen, es una presentación que les preparé y una lectura en un PDF, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que les revisen para que le den contexto a todo lo que estábamos hablando hoy. También está aquí esto que vimos hoy, estos 3 archivos, estos 3 documentos vimos en la clase de hoy. Entonces, si ustedes quieren extender un poquito la clase, ver cosas que no les quedó muy claro, me pueden escribir obviamente a mí, o también pueden completar su conocimiento con esos archivos que están aquí. Por último, aquí voy a colgar la presentación que les hice yo anteriormente, les voy a poner acá en esta parte. Y al final de este capítulo, entonces, vamos a tener esta tarea que les había puesto. Déjenme secar. Ya, entonces, en esta tarea, lo que quiero que hagan es buscar un caso de estudio de manejo de ecosistemas naturales, ¿sí? No tiene que parecerse a los que hemos visto hoy, pero tiene que ser simplemente un caso de estudio. Puede ser un artículo científico en español o en inglés, puede ser una página web donde esté detallado el caso de estudio, puede ser un reporte en donde se detalle cuáles fueron las estrategias de manejo, en donde se detalle cómo se llevó a cabo el manejo. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que ustedes encuentren, reporte, páginas, lo que sea. Cogen un caso de una temática que a ustedes les interese y primero me lo envían al correo. Entonces me envían el artículo, la página o lo que sea que hayan escogido, me envían para yo revisar el tema. Y entonces yo les digo, sí, este tema está súper bien, o les recomiendo alguna cosa, lo que sea. Entonces, cuando yo ya pruebe el tema, ustedes hacen un ensayo acerca de ese tema. El ensayo consiste en 500 a 1000 palabras. A mí no me sale aquí porque yo soy la que hice la tarea, no me sale, pero a ustedes les sale una cosa ahí detallada. Entonces, al menos ese ensayo tiene que consistir en lo siguiente: un resumen del caso de estudio, ¿no es cierto? El caso de estudio fue tal cosa, bla, 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 se escribe. Y en escribir eso, no aparte, sino ahí mismo, en ese ensayo de escribir el resumen del caso de estudio, quiero que puntualicen las cosas que les parece más interesante. Por ejemplo, la recolección de datos fue más interesante, o la estrategia de comunicación fue más interesante, o la estrategia de implementación fue original. Que en el resumen se note algo más importante que les pareció a ustedes y sobre todo discutido de una forma crítica. ¿Sí? Entonces ustedes ven, por ejemplo, cuando yo les expuse el caso de estudio, me concentré mucho
en analizar las diferencias entre estas dos estrategias de manejo que yo les había puesto ahí. ¿Sí? En el paper no hay esta tabla que yo hice. Yo hice esa tabla poniendo la estrategia de manejo 1 se basa en esto, la estrategia de manejo 2 se basa en esto. Y discutí al respecto. ¿Sí? Entonces, quiero que hagan como una discusión crítica de ese caso de estudio que ustedes escogieron. Entonces, no es un resumen simple, sino es comprender qué pasó ahí y discutir al respecto. ¿Ya? Entonces, eso me gustaría que hagan. Este trabajo sí ya va calificado. Se acuerdan que ustedes tienen 20 puntos de participación y tienen 10 puntos que yo voy a calificar. Entonces, este caso de estudio, esta crítica o esta discusión acerca de un caso de estudio va a ser 5 puntos de esos 10. Entonces, ahora vamos a tener esta evaluación y luego voy a encontrar algún otro trabajo que hagamos posteriormente. Me gustaría que este lo entreguen en mayo, ¿sí? Entonces, ustedes escojan un tema, me lo envían, yo reviso, apruebo el tema y ya cuando el tema esté aprobado escriben el ensayo. Esto les debería tomar el mes de mayo y cualquiera de estas actividades. Les debería tomar todo el mes de mayo para en junio poder hacer otra evaluación y ya concluir con los 10 puntos que necesitamos para fines de julio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Diga. Sobre los ensayos, ¿podemos explicar las gráficas o los cuadros que tomen en el artículo, tal vez? Sí, o sea, la idea principal es que ustedes hagan una discusión, o sea, digan, por ejemplo, me explican un resumen, ¿no es cierto?, qué es lo que entendieron básicamente de ese artículo, pero también se detienen mucho más en el core, en la parte más importante del artículo. Por ejemplo, si es que fue una estrategia de manejo que se refiere a tal cosa, y, por ejemplo, lo que hice yo cogí 2 estrategias de manejo y las discutí entre las 2 y vi cuáles son. Y al final dicen, bueno, esta me parece más aceptable o no. Entonces, alguna cosa así le tienen que buscar al artículo, algo que sea más, donde ustedes puedan aportar críticamente a la discusión de eso. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? Bien, entonces la clase de hoy fue larga. Espero que les haya interesado mucho. Y de aquí, mañana ya no vamos a tener una interacción por Zoom. Sería bueno que esas 3 horas de mañana que tenemos las usen para actualizarse, para ponerse al día en las cosas que no hayan leído todavía, en las cosas que les falten hacer y también que se pongan a buscar el caso de estudio para su ensayo. ¿Sí? Entonces de aquí nos vemos el siguiente jueves. Profe, ¿y el artículo le mandamos a su correo? Sí, me mandan al correo el artículo, página, reporte, lo que sea, y me dicen, voy a escoger este tema. Entonces yo les apruebo el tema y luego sí, se ponen a hacer el ensayo. Eso para que al final yo diga, bueno, en realidad, por ejemplo, se me ocurre esto, no es en realidad un artículo de manejo. Y ya nos topamos con eso cuando ya escribieron el ensayo. Quiero evitar eso. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces ¿hasta cuándo le enviamos el caso de estudio? Ustedes organicen su tiempo. Yo no me gusta presionarles porque estamos en una modalidad virtual. A mí no me gusta mucho decir, me tienen que entregar hasta el día o si no, fin. No me gusta presionarles mucho, pero organicen bien su tiempo ustedes también porque ustedes ya son mayores, ¿no? Ya están en octavo ciclo, ¿no? Estoy pensando que ustedes tienen la intención de aprender, no es como el primer ciclo que todavía no saben bien lo que quieren. Ustedes ya saben que vienen a aprender, ¿no es cierto? Entonces, organicen su tiempo. A mí me gustaría que durante mayo, a finales de mayo, ya esté el ensayo submitido. ¿Sí? Entonces, organicen ahí su tiempo más o menos para que les dé chance de que yo les acepte. Yo les aceptaría enseguida. Apenas reciba el correo, en un par de días les respondo. Pero el tema es que luego les toca escribir al respecto. Entonces, hagan cuenta, manejen bien su tiempo. Bien. Perfecto. Entonces, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense mucho y Listo. estudien. Chao, chao. Igual. Gracias, profe. Gracias, Un buen día. profe. Buena Nos vemos. semana. Gracias, profe.